realmente esa no es la forma de abordar. Por supuesto, tampoco, y eso es lo que Jesús está tratando de decir, nosotros tenemos el derecho de pagar con mal el mal que nos han hecho. El llamado de Cristo es que nosotros, como lo dije hace rato, cambiemos los modelos mundanos. El modelo mundano te dice, te golpearon, golpea tú. Te ofendieron, ofende tú. Te sacaron un dedo por la ventana del carro, sácale tú el dedo también. Te ofendieron, te tiraron una sátira, te tiraron una indirecta, tírale tú también una a esa persona. Eso es lo normal, eso es lo que la gente espera. Es más, el que te ofende está procurando que tú le respondas de la misma manera. Pero la Biblia dice que cuando nosotros pagamos con bien el mal que nos hacen, ¿saben qué se produce en la persona? Ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza. Por eso también la Biblia dice que la respuesta blanda calma la ira. Porque cuando alguien nos dice una palabrota de este tamaño, él en su interior está esperando que nosotros le digamos una igual o peor para que pueda escalar la discusión a un conflicto en el cual incluso podamos terminar heridos físicamente. Por lo tanto, siempre Satanás está puyándonos, está motivándonos a que respondamos como responderíamos en la carne, pero la llamada del Señor Jesucristo es a responder en el Espíritu. Yo me atreví a poner dos ejemplos y los quiero rápidamente enunciar aquí. ¿Qué pasa si alguien me golpea? Que es lo que está diciendo el pasaje. ¿Qué pasa si alguien me golpea en la mejilla? De hecho, yo busqué la palabra mejilla en la Biblia, en la concordancia bíblica, y muchos, aparte de Cantares, que Cantares lo usa desde el punto de vista romántico, acuérdense que el libro de Cantares es un libro poético, ¿verdad? Y habla de las mejillas rojas, etcétera, etcétera, de la belleza de la mujer. Pero las otras acepciones de mejilla siempre tienen que ver con que alguien golpeó la mandíbula, la mejilla de otra persona. ¿Ok? Entonces, cuando alguien nos golpea físicamente, yo quiero decirles algo. Para que alguien me golpee a mí físicamente, es probable, es muy probable que yo permití que las circunstancias llegaran hasta ese punto. Es decir, es muy raro que alguien me vaya a atacar físicamente de la nada. Puede ser que sea un asalto, puede ser que sea un atraco, puede ser que sea algún acto violento fortuito. Pero cuando alguien deliberadamente viene y me golpea, me causa algún tipo de herida física, me produce algún tipo de castigo físico, muy posiblemente es porque yo provoqué esa circunstancia o por lo menos no la evité. Por lo tanto, yo debo ser lo suficientemente inteligente para entender que una discusión que está subiendo de nivel puede terminar en violencia física. Por lo tanto, yo me debo retirar, debo evitar, debo abandonar la escena antes de que esa situación escale hasta allí. Por ejemplo, vuelvo a poner un ejemplo de mi vida. Una de las áreas de mi vida con la que yo tuve que luchar muchísimo fue con esa. Porque en Venezuela, en Maracaibo, de donde yo soy, se maneja como locos. Los que viven en Miami, si creen que aquí se maneja como locos, no tienen la idea de cómo se maneja en Venezuela. Entonces, en lo personal, a mí me costaba mucho aceptar las injusticias de aquellos que hacían doble fila para pasarse una fila de carros, no respetaban los stops, no respetaban los semáforos, se estacionaban como querían, etcétera. Y por muchos años yo lidié con mi carácter en relación con eso, porque pretendía con mi tamaño, con mi volumen, con mi voz, defender mis derechos, siendo cristiano, siendo un líder, siendo un predicador, carecía de autocontrol para esas cosas. Y aunque nunca me llegué a caer a golpes con nadie en la calle, no faltó mucho para hacer.
Y los dos elementos que produjeron un pesar en mi corazón fue primero el Espíritu Santo, que en las 3, 4, 5 ocasiones en las que llegué a caer en ese error, el Espíritu Santo me redarguí y me decía, ¿cómo es posible que alguien que se pare en un púlpito a hablar del amor de Dios, etcétera, pueda caer en una discusión pública en la que casi te vas a golpes con alguien? El Espíritu Santo me arrastraba contra el suelo. Pero lo que me ayudó a cambiar definitivamente de eso es que yo me percaté que eso había causado un efecto terrible en mis hijos, porque algunas de esas ocasiones en las que yo me había mostrado vengativo con aquellos que trataban de causarme mal en el tráfico, yo había tomado ese tipo de expresión de venganza delante de mis hijos. Y cuando yo me di cuenta que mis hijos, jugando entre ellos, me imitaban en mi acto de ira, de enojo, y ellos decían las cosas que yo decía, no eran malas palabras, pero sí era la actitud. Cuando yo me di cuenta que mis hijos se burlaban de mí inocentemente por lo que ellos habían visto, yo me di cuenta el terrible daño que había causado en mis hijos. A ellos era quienes les tenía que dar testimonio y eran los que más les había causado daño. Eso me ayudó a entender que no estaba haciendo bien. Y gracias a Dios eso desapareció de mi vida y he logrado controlar mi carácter. Hermanos, pero cuando alguien nos trata de golpear físicamente, cuando Jesús dice pone la otra mejilla, no se está refiriendo a que yo literalmente le diga ahora golpéame de este lado. Lo que está diciendo es no pagues mal con mal. Procura que allí, en ese momento, con toda la humillación de que alguien te golpee, logra encontrar las fuerzas necesarias para llamar la situación a la calma, retirarte, huir si es necesario, pero evitar la confrontación física que escale a algo peor. Repito, en el material hay mucho más instrucción sobre esto, pero hay otra violencia que es la más común y es la violencia que no es física, la indirecta, la, la crítica, el chisme, el saber que alguien ha estado hablando a mis espaldas, o incluso un gesto con la mano, con la cara, una mala palabra que alguien me ha dicho, recordándome a mi mamá o poniendo en duda mi reputación como mujer o como hombre. Cualquiera de esas palabras ofensivas a veces hieren más que un golpe físico y son más fáciles de cometer que un golpe en la mejilla, literalmente. Es allí donde nosotros podemos ser aún más tentados y con más frecuencia, porque no se requiere el contacto físico. Basta que alguien escriba algo en las redes sociales para acusarme u ofenderme, o alguien en una discusión, cuando se ve imposibilitado de argumentarme otra cosa, me suelte una mala palabra o me recuerde algo que me ofende. ¿Qué hacer en esos casos? También estamos llamados, hermanos, a no rebajarnos a su nivel. Estamos llamados porque Jesucristo hizo algo que tiene moral para decirnos que nosotros hagamos lo mismo. Y es, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Si Jesús no tuvo pecado, si Jesús no cometió pecado, si Jesús era el Mesías, el justo, el que se entregó por amor y fue escupido, herido, molido, latigado, ofendido, crucificado, desangrado, y aún así desde la cruz le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, no sé de dónde lo vamos a hacer. Yo sé que es más fácil decirlo que creerlo, que hacerlo, pero tenemos que conseguir la manera de no pagar mal por mal, de no responder ofensa con ofensa, sino buscar dentro de lo más profundo de nuestros corazones la guía del Señor para responder al ofensor con amor, con paciencia. No estamos diciendo que dejemos que nos atropellen, simplemente que no permitamos que esa discusión, que esa ofensa haga arder en nosotros nuestra carne, sino que podamos responder como hijos de Dios y que nosotros podamos perdonar a quien nos ha ofendido. No sé si en relación con este tema alguien tiene algo que decir. Enrique, adelante. Hermana
Este, Ok, ya va, ajá. Enrique. Enrique, después que tú hables, Yasmina, me encanta, no sé, no logro leer lo que me estás poniendo, pero tú puedes hablar si lo deseas. Deja que la Enrique hable y tú abres tu micrófono y me das tu opinión, porque me gustaría más así. A ver, Enrique. Ok. Martín, creo que de pronto muchos nos podamos sentir identificados porque no sé si creo que la mayoría de los que estamos somos extranjeros, ¿no? Claro. Con esta tónica de la xenofobia y todo esto, eh, hemos tenido que sufrir pues a veces vejámenes de los propios, de los locales. Aquí en Perú se ha visto mucho y sé que en muchas partes, en Colombia, sobre todo en Latinoamérica, no sé qué tanto en Estados Unidos, pero sobre todo aquí en Latinoamérica, pues hemos tenido, yo no tanto, ¿no? Pero sí he visto de personas y creo que muchos cristianos, pues nos ha tocado enfrentar ese tipo de comentarios un poco xenofóbicos, un poco, en fin, un poco de cada cosa. Y una de las experiencias que yo viví en lo personal fue con un compañero de trabajo peruano, donde tuvimos un impasse y yo tuve pues que con decencia, lo que pasa es que, y de pronto Martín se siente un poquito identificado, como buen maracucho no le gusta subir le gusta subir el tono de voz a medida que se va, pero me di cuenta que estaba en mi trabajo y tenía que moderar. Inmediatamente al otro día le llegué al compañero porque era mi relevo, yo trabajo de conserje y me relevo pues de seguridad, y era mi compañero de relevo, él está en la mañana, yo estaba en la noche, así, ¿no? Y le llegué con mucha sinceridad, como es uno, ¿qué fue? ¿Cómo está mi hijo? Tal. Es decir, me di cuenta que borrón y cuenta nueva, pues no había pasado nada. Y él a eso le impactó, porque temprano tuvimos una discusión y después pues hice como absolutamente nada. Eh, y veo que en el trabajo, en ese tipo de trabajo se destila mucho eso, quedan como con rencores y yo se los he dicho, oye, pero ¿qué está pasando? Si hay alguna diferencia de trabajo, se salva, pues, o sea, es una diferencia de trabajo, no es algo que no te estafaron, no te mataron a mi hijo, qué sé yo, o sea, es algo, y los compañeros pues han ido entendiendo pues esa sabiduría que les he podido impartir y también con el ejemplo. Amén. Era el Así es. comentario que quería hacer. Gracias, Enrique. Yasmina, recuerda abrir tu micrófono. Ajá, Sí, adelante. quería crear solamente un pequeño aporte, ¿no? Sí, Poner la otra mejilla es un sinónimo de negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día, y sí. niéguese a sí mismo y entonces sígame. Ese negarnos a nosotros mismos significa a vivir una vida espiritual en base al ejemplo que tenemos de Cristo, ¿verdad? Y rechazar cualquier actitud de nuestra carne, no permitirle a nuestra carne rebelarse contra el Espíritu y seguir siguiendo a Cristo, venga lo que venga, ¿no? Excelente. Yo considero que, así de manera resumida, considero que eso es. Gracias, Yamina. Creo que lo pudiste reducir en la píldora que necesitamos tomarnos para poder ser como Cristo quiere que seamos. Bien, hermano, quiero decirles lo siguiente. Yo me propuse hoy que esta reunión debería durar hora y media nada más. Entonces, faltan 7 minutos para las 8. A las 8 tiene o debería de terminar esta reunión, pero todavía faltan como 4 preguntas más que responder. Los que puedan y quieran quedarse, lo pueden hacer. Trataré de responderlas en media hora más. Los que tengan, quieran o necesiten retirarse, no hay problema. Solamente déjenme responder esta pregunta. Terminamos con esa pregunta. Ya deberían de ser más o menos las 8 y piquitico. Y los que quieran y puedan o tengan que retirarse, lo pueden hacer. En el peor de los casos, estaríamos como 30 minutos más. Hay otra pregunta que me hizo alguien muy interesante. Dice, ¿cuál sería una forma efectiva de no caer en tentaciones? Y agrega a la persona, lo digo porque hay mucho tipo de tentación, ira, celos, contiendas, etcétera. Bueno, yo respondí a esta pregunta en base a lo que dice Santiago capítulo 1. En el verso 12 hasta el verso 16 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Ahora bien, este pasaje luego explica a partir del versículo 13 cómo es el mecanismo de la tentación y del pecado. Es decir, aquí Santiago hace una descripción de cuáles son los procesos, los pasos por medio de los cuales llegamos a pecar. En primer lugar, dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y termina diciendo en el verso 16, amados míos, no erréis. Los cristianos vamos a ser tentados. Eso es lo primero que tenemos que entender. Todos los cristianos vamos a ser tentados. Porque si Cristo, el Hijo de Dios, Jesús, que era Dios encarnado, fue tentado, ¿qué posibilidades hay de que nosotros no seamos tentados? Ninguna. Toda posibilidad de que seremos tentados por Satanás, por el mal. Si Adán y Eva, que fueron los primeros seres creados por Dios, fueron tentados por el diablo, ¿qué posibilidades hay de que nosotros no lo seamos? Ninguna. Vamos a ser tentados. Así que lo primero que tenemos que entender es que vamos a estar sujetos a tentación. En segundo lugar, dice el apóstol Santiago, no digan que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente busca satisfacer o justificarse en su pecado diciendo que Dios lo puso en esa situación, que Dios lo condujo, que Dios lo abandonó, que Dios no evitó, que Dios no le impidió ser tentado. Pero esa no puede ser una excusa, porque Dios ni tienta a nadie, porque Él no puede ser tentado por nadie. Así que, por lo tanto, lo primero que tenemos que estar claro es que Dios nos ha dado la libertad de que al ser tentados decidamos obedecerle o caer rendidos ante la tentación. Y esa es nuestra responsabilidad. En tercer lugar, y esto es muy importante, Satanás sabe cuáles son las áreas de nuestra vida en las que somos débiles, y por ahí es que nos va a dar. A mí Satanás no me va a tentar con una caja de licor. A mí Satanás no me va a tentar con tomarme algo que no es mío. Porque cuando yo tenía 9 años, mi mamá supo que me había robado 5 bolívares. En Venezuela esa moneda era una moneda grande, la llamábamos el fuerte. Y mi mamá, cuando se dio cuenta que me había robado eso, me preguntó, me interrogó y me agarró con las manos en la masa. El castigo que me dio fue suficiente para que jamás en mi vida yo me atreva a cogerme algo que no es mío. Así que por ahí no me va a tentar Satanás. Y hay muchas áreas en mi vida en las que Satanás no me va a tentar, pero hay otras que él sí sabe que soy una copa de cristal. Y ahí es a donde él va a apuntar sus dardos. ¿Cuál es su copa de cristal? Yo no lo sé, hermano. Y recuerden que hay pecados que salen a la luz, pero otros los hacemos en la más profunda intimidad. Incluso recordemos que la primera área de pecado es esta que está aquí, porque es en nuestra mente y en nuestros pensamientos, en las cuales podemos patentar pecados que aunque no salgan al mundo real, sin embargo en nuestro corazón los llegamos a cometer. Recordemos también que el pecado no es solamente lo malo que se hace, sino también el bien que se deja de hacer. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, como dicen los católicos, hay pecado de comisión y hay pecado de omisión. Pero siempre va a ser en un área en la cual nosotros no tenemos fortaleza por nuestra personalidad, porque no hemos dado oportunidades que el Espíritu Santo tome control de nosotros, porque no hemos sometido, no hemos tomado la decisión, la determinación de hacerlo. Yo siempre he dicho, y lo he dicho aquí en este grupo y lo he dicho públicamente, que el pecado o uno de los pecados con los que yo he tenido que batallar en mi vida durante años ha sido mi problema, no de peso, porque esa es consecuencia de mi pecado, es un problema con la comida. Y no lo puedo ocultar. ¿A quién le puedo ocultar yo 100 kilos de más? A nadie. Solo que en nuestra cultura evangélica, tanto en Venezuela como en este país, pareciera que el sobrepeso no es gran cosa. Pero dentro de mi corazón, cada vez que yo
me tengo que subir a un púlpito, por dentro hay una voz que me está diciendo, no es posible que tú seas un ministro de la palabra y tengas 100 kilos de más. Y he llorado y he batallado con eso y estoy luchando una vez más por perder peso y por controlar mis apetitos, porque ha sido un área en la cual lamentablemente he fracasado. Y no lo puedo ocultar. Pero hay otras áreas de mi vida en las que tengo. Déjenme apagar una alarma que puse precisamente para saber que eran las 8. Entonces, hermano, ojo, preguntemos al Señor, miremos entre nosotros mismos, hagamos un acto de introspección. ¿Cuáles son las áreas de mi vida en las que soy débil? Otra forma en la que el pecado actúa es que una vez que Satanás logra encontrar esa área y inocularla, inyectarla, es el área concupiscente, es el área donde somos atraídos, seducidos, donde tenemos inclinación, donde sentimos placer al hacer eso que no está bien. Una vez que Satanás lo identifica y lo puya, lo activa, lo estimula, ahí es donde nosotros tenemos que decidir huir, como hizo José ante la mujer de Potifar, así haya tenido que salir desnudo, o simplemente ceder a la tentación, disfrutar del momento, porque vamos a estar claros, pecamos porque disfrutamos del pecado, disfrutamos de hacer lo que en ese momento es pecaminoso, porque es alimento para nuestra carne. Si es fornicar, si es adulterar, si es pornografía, si es comida, si es chisme, si es enojo, si es ira, si es cualquier forma de pecado, produce placer. Pero una vez que se produce el placer, una vez que da a luz el pecado, como dice aquí Santiago, viene la muerte. En el caso de los cristianos no es que perdemos la salvación. En el caso de cristianos no es que ahora no somos hijos de Dios. No. La muerte en el caso nuestro, después que pecamos, es que hay un pesar en nuestro corazón porque hemos ofendido a Dios. Y gloria a Dios por ese pesar, porque es el Espíritu Santo redarguyéndonos. Pero qué triste nos sentimos como Pedro, cuando después de haber negado al Señor una vez, 2 veces, 3 veces, el gallo cantó y dice la Biblia que lloró amargamente. Así funciona el pecado. Ahora, ¿cómo podemos entonces, o qué pasos podemos seguir para resistir la tentación? Bueno, reconocer las áreas de nuestra vida en las que somos débiles, evitar las posibles situaciones, lugares y personas que nos llevan a pecar. Por ejemplo, este señorito que está aquí, para los hombres y quizás para las mujeres que tienen problemas con la pornografía, este señorito es un terrible problema. Para los hombres o las mujeres que pueden tener la debilidad de mirar a personas del otro sexo o tener una relación ilegal con otra persona, este señor es una gran tentación. Así que a los hombres y a las mujeres les recomiendo que su teléfono no tenga contraseña y si la tiene por razones de seguridad, que su esposa o su esposo la conozca. Y que no tenga temor de que ella lo tome y vea lo que usted ha estado mirando, escribiéndose, etcétera, porque no hay nada que esconder ni nada que temer. Pero solamente por poner un ejemplo, tengamos cuidado con esto, tengamos cuidado con las personas tóxicas, con las personas que nos pueden colocar en circunstancias en las que somos tentados a pecar. Tenemos que orar cada día por 2 razones, para que el Señor y en el Padre Nuestro esté incluido, no nos metas en tentación. No es que Dios nos lleva a situaciones de pecado, pero Dios sí puede ayudarnos a no estar en esa circunstancia, a sostenernos en medio de esa circunstancia, porque dice la Biblia lo siguiente, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay excusa. Dios nos va a dar todas las señales y toda la fuerza y todo lo que necesitamos para huir del pecado. Si no lo hacemos porque no quisimos. Pero bien, hermanos, se nos ha agotado el tiempo y debo concluir con esta pregunta que, como les digo, en el material está mucho más detallada. Entonces, son las 8:04, ¿verdad? Yo quisiera, con toda franqueza, que me digan
Los que tengan que retirarse, háganlo. De lo contrario, seguimos aquí por unos 30 minutos más para contestar las preguntas que faltan. ¿Están de acuerdo? ¿Alguna cosa que decir en relación con la tentación y el pecado? Muy bien, seguimos adelante. Me preguntaba alguien, ¿cuál es el potencial que debo desarrollar en mi vida como creyente en Cristo y cómo puedo lograrlo? Pero la persona agregó un comentario para explicar su pregunta. Tomando en cuenta que mi vida cristiana nunca va a llegar a estar al nivel que Dios exige y sabiendo que Él me justifica por medio de Cristo. Yo entendí la pregunta de esta manera. Si yo nunca voy a poder llegar a ser como Cristo y ya Cristo me salvó, me dio vida eterna, ¿cuál es el potencial y por qué y cómo yo puedo desarrollarlo en mi vida? Bueno, lo primero que tengo que decir es que ni el apóstol Pablo, que yo considero ha sido el ser humano que ha estado más cerca de la estatura de un varón perfecto, y lo digo porque cuando nosotros vemos a Pablo defender su ministerio, sobre todo delante de los corintios, y jactarse, literalmente jactarse de lo que Dios había hecho en su vida, y cuando Pablo se atrevió a decir en 2 ocasiones a los filipenses y a los efesios, les dijo, sed imitadores de mí. Hay que tener una estatura espiritual bien robusta y tener un concepto claro de cuánto había avanzado en su madurez espiritual para poder decir eso. Pero aún Pablo dijo, yo no pretendo haberlo alcanzado. Es decir, el mismo apóstol Pablo sentía y sabía que los cristianos, nuestra vida cristiana no es una carrera de 100 metros, ni de 400 metros. Es un maratón de 42 kilómetros. Es una carrera de resistencia. No es una carrera de quien llega primero, es una carrera de perseverancia, de quien llega hasta el final. Por lo tanto, el hecho de que ya seamos salvos, el hecho de que ya nuestro nombre esté en el libro de la vida y el hecho de que tengamos garantizada la salvación y las moradas celestiales, no debe ser una razón para sentir, bueno, si ya yo soy salvo, siempre salvo, ya estoy en esta condición, de aquí nadie me mueve, estoy en las manos del Señor Jesucristo, nadie me podrá apartar de Él, etcétera. Eso es una verdad maravillosa, pero estamos llamados a crecer cada día a la estatura de un varón perfecto. Y como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que si algo debe perturbar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, si algo debe preocupar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, si algo debe inquietar a un cristiano, es preguntarse todos los días, ¿qué puedo hacer hoy para ser un mejor hijo de Dios? Y cuando haya esa preocupación, ese deseo genuino en nuestra vida, y le pidamos al Señor, Señor, ayúdame cada día a crecer más y a parecerme más a ti, el Señor va a ver ese deseo en nosotros y nos va a ayudar a mejorar. Alguien me preguntaba, ¿puede una persona ejercer más de un ministerio al mismo tiempo en su vida cristiana? Esto es importante porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, todos los cristianos, todos, una vez que venimos a los pies de Cristo, somos convertidos en ministros del nuevo pacto. Somos